Son las 10 de la noche, 3 minutos. Bienvenidos a otra hora del Cartel Paranormal de la Mega para esta noche de lunes. Aquí estamos Juan Palaguna y yo, Dani Tres Palacios del Tripas, acompañándolo a usted. Ahí, en esa mula de pronto que va manejando, en ese taxibiris, usted que está en esa empresa hasta ahora, oyendo el Cartel Paranormal, un abrazo muy grande. Y recuerden que si alguno tiene un sitio paranormal, así como los que estuvimos recorriendo en nuestro especial de Halloween, le recomendamos que nos envíe un correo invitándonos y usted nos puede acompañar ese día al recorrido para que nos hable del lugar, nos explique, pero háganos llegar la información a nuestro correo elcartel@lamega.com.co, elcartel@lamega.com.co. Obviamente necesitamos autorización del dueño del lugar, si es su abuelito, su tío, su papá, perfecto, nos autorizan y allá estaremos en búsqueda de actividad paranormal. Por ahí hay gente que todavía pregunta que dónde están los videos de los recorridos que hicimos en una funeraria, en una montaña, en un burdel maldito. Todo eso lo encuentran en YouTube. Hay un canal que se llama La Mega. Ahí encuentran todos nuestros videos de recorridos paranormales. Bueno, muy bien, momento de seguir. Ahorita más adelante continuaremos con las historias de ustedes, nuestros amigos oyentes, porque llega alguien a la cabina del Cartel de la Mega para hablar de cosas como siempre extrañas, sangrientas, terroríficas y asquerosas. Entra en ese tema cuando llega Esteban Cruz, historiador, antropólogo, maestro. Qué peligro, ¿no? Pero bueno, así no lo crean, es maestro. Es en serio, y yo no tomo el pelo con eso. Y bueno, y loco. Ha escrito unos libros, los monstruos en Colombia sí existen, por ejemplo. Escribió uno de vampiros, payasos y caníbales asesinos. No más con esos títulos. Es más peligroso encontrarle un libro así a su hijo que una Playboy. Entonces cuidado que su hijo no tenga en manos un libro de Esteban Cruz. Quiero hacer esa advertencia. Pero como esto es para mayores, entonces sí vayan y compren los libros. Esteban Cruz, bienvenido al Cartel, ¿cómo me le va? Muy buenas noches, don Daniel, aquí con gripa, pero bien, contento por la invitación y contento por poderme conectar con los que nos están escuchando a esta hora. O sea, pues usted sí se enferma. Sí, claro. Mucha gente pensaba que estaba como muerto en vida, pero nosotros nos enfermamos. Todos nos enfermamos, somos seres humanos, aunque a veces pues tenemos cosas raras, pero... Nos da. Entonces, nos da, sí. Afectado por la gripa. Afectado, un damnificado de la gripa. Le tengo que contar que mi suegro me sacó de mi biblioteca su libro de los monstruos en Colombia sí existen. ¿Y por qué? No, lo encontró y se lo llevó y tengo que decirle que me lo devolvió a los 2 días. No soporto, Qué bueno. No soporto seguir leyéndolo, no porque fuera malo, sino porque lo que usted cuenta, los monstruos en Colombia sí existen, a él le generó. Claro, es un libro de asesinos reales, sí, que estuvieron en nuestro país. Me dijo, muy bueno el libro, pero ya no, o sea, me rayó la mente. Oiga, con lo que claro, yo también quedo traumado a veces cuando yo recuerdo cuando lo estaba escribiendo. De ese libro, de lo que escribió Esteban, ¿qué es lo más cerdo que escribió? ¿El de los vampiros? No, el de los monstruos. El de los monstruos. Que fue la escena más cochina y sangrienta. Hay un capítulo que es dedicado a la vida de Garavito. Y lo que a mí más me impactó fue que yo tomé los archivos judiciales, los documentos de los juzgados y de los fiscales en que le hacían seguimiento a cada caso de cada homicidio de cada niño asesinado por Garavito, tristemente, horriblemente. Y entonces ahí venían imágenes, fotos, y yo, debo decirlo, por mucho tiempo no pude, incluso lloré, porque son casos de niños asesinados, pero pues en el capítulo se cuenta, no se ven las fotos, pero se cuenta por qué Garavito hizo eso y cómo lo capturaron, que es lo importante. Y para usted el asesino, no sé cómo preguntárselo, está en el más cruel, el que le gustaba el sufrimiento de las personas, el más porquería, que uno dice, ese hombre, ¿cómo era capaz de hacerle eso a sus víctimas? ¿Cuál? Vea, hay varios, Daniel. O sea, cuando uno investiga estos casos, uno tiene que estar preparado porque está frente a lo que uno más odia, la injusticia, la muerte, el dolor. Y hay especialmente 3. Uno es el monstruo de la soga, que también está en Los monstruos en Colombia sí existen, que cogía a la gente y la amarraba de unas formas increíblemente humillantes,
con unas cuerdas completamente horrendas que le hacían daño a las personas y dejaba a la gente herida y ahí amarrada por toda una noche mientras se ahogaba lentamente, le robaba todo y pasaba y se iba a dormir y volvía a ver el cadáver. Bueno, es terrible lo que hacía el monstruo de la soga. Y pues Garavito, que ya lo conté, y otro que era terrible era el sádico del charquito, un tipo que después de que mataba a una niña, por ejemplo, cogía la ropa y se la guardaba, violaba y mataba a una niña y cogía la ropa, y antes de que la niña se muriera, antes de que él la apuñalara o la ahorcaba, le preguntaba ¿dónde vive usted? Y le decía, yo vivo en la calle 23 con cuarta, y mi mamá se llama así, y él lo anotaba, y después le mandaba la ropa a la familia solo para hacerla sentir mal. O sea, le hacía llegar la ropa a la familia. Sí, y a veces untada de sangre y un montón de cosas. Ese es el señor Daniel Camargo Barbosa. Aquí en Colombia. Aquí en Colombia y en Ecuador, colombiano, ese señor nacido en Cundinamarca, en un pueblito. Oiga, el último asesino serial en nuestro país que cogieron sigue siendo el monstruo de Monserrate. No, señor. Agarraron uno este año. ¿Ya? Sí, señor. Ah, nos hemos demorado. Y es terrible. Deben haber muchos más por ahí. Ah, no, deben estar oyendo. Sí, el que agarraron, realmente el que agarraron este año fue en Barranquilla. Fue a comienzo, le llaman el asesino satánico. Asesinó a una señora que se llamaba Brenda Pájaro. Cuando Brenda Pájaro desapareció, todo el mundo pensó que la habían secuestrado o le habían echado burundanga. Eso fue en Barranquilla. Desapareció en una zona, que es una zona de estrato 6. Y entonces la buscaron y todo el mundo, ¿dónde está Brenda Pájaro? En Twitter fue tendencia por todas partes. Y al final la policía la encontró botada dentro de un potrero. Cuando encontraron el cadáver, vieron que tenía algo muy extraño en la piel. Eso no lo supo la prensa y eso fue este año. Tenía un símbolo de un pentagrama. Le había con un cuchillo el asesino labrado un símbolo satánico y le cortó un dedo meñique, o sea, el dedo pequeño de la mano se lo cortó. Los fiscales dijeron, esto está muy raro, y revisaron otros crímenes, otras mujeres asesinadas en los últimos años y descubrieron que había varias que les habían cortado el dedo y que también tenían símbolos satánicos. Así llegaron hasta la casa del asesino satánico, lo capturaron y se cree que lleva 9 víctimas o que mató 9 personas. Oiga, Esteban, ¿y nunca le pasó que luego de que saliera su libro de los monstruos en Colombia si existen, le llegaran cartas anónimas de personas como con esta patología diciéndole yo soy asesino, no sé qué, deje de escribir o algo así? ¿No le pasó? O uno de esos mismos que esté vivo y diga, venga, ¿y usted por qué cuenta tanta vaina mía? Yo creo que hay dos cosas. Uno, que tristemente estas personas con esta personalidad, los que están sueltos y nos están escuchando, no quieren que nadie los atrape. Entonces, entre menos comunicarse y confesarle a las demás personas lo que son. De pronto no quieren que lo atrapen, pero sí les gusta la publicidad. Exacto, y los que están capturados les gusta la publicidad. Alguna vez me respondió Garavito unas cosas y yo los tengo ahí en mi celular, pero pues bueno, ahí está la firma de Garavito, el teléfono del abogado y un montón de cosas, pero realmente nunca ha habido ningún problema con ninguno. No, y si lo llega a ver, pues no lo volveríamos a oír a usted. Me llega aquí el dedo al cartel de la Mega. Ay, Dios. El dedo chiquito. Hay unas películas que hablan mucho de eso, pero realmente los casos en los que ha sucedido eso no existen, de periodistas, policías, que al final los asesinos en serie tienen un objetivo. Por ejemplo, señor Daniel Tres Palacios puede estar con Garavito toda una tarde en una sala y darle y comer y almorzar, pero él nunca le va a hacer nada porque él mata niños. Eso lo habíamos hablado. Usted puede vivir con un asesino. Claro. Y uno decir, mire, yo vi con un asesino, se emborrachó, estamos haciendo un asado, él tenía el cuchillo de la carne y no me cortó. Porque lo que dice Esteban, le das apetito a otra cosa. Entonces, si llega de pronto un niño chiquito en ese momento al apartamento, ahí sí el asesino dice, llegó lo mío. Cuando a Garavito lo atraparon, él vivía con una señora, era su pareja. Y ella dice que nunca le vio nada raro, que a veces se emborrachaba o se perdía y desaparecía Y 2 días. nunca le hizo daño y pudo haber sido el mejor marido del mundo. Y además esa señora tenía un niño y al niño nunca le hizo nada ni lo tocó. Ah, ahí había un niño. Sí, y nunca lo tocó. ¿Y ahí qué explicación dan? Porque él mataba a niños y todo, pero ¿por qué conviviendo con un niño, ese niño no le nació hacerle el daño? Porque para matar tiene que elaborar todo un proceso que lo lleva a excitarse sexualmente, porque es un violador, para poder matar. Por ejemplo, a los niños que generalmente Garavito asesinaba eran rubios de ojos verdes. Y lo que él hacía era llevárselos a lugares apartados, digamos a un potrero. En este caso él vivía con un niño y es el niño de su pareja,
no va a matarlo porque enseguida lo van a capturar. Y él no quiere que lo capturen. Vean, cuando Garavito mataba, por ejemplo, se colocaba barbas falsas, se vestía de cura, se vestía de monje, se colocaba hasta peluca, se rapaba para que después no lo descubrieran. Entonces no tiene sentido atacar a alguien en su propia casa porque lo van a agarrar. Oiga, Esteban, y otra preguntita antes de hablar de lugares paranormales. Me respondió usted frente a Colombia, pero para usted el asesino, el peor. Nuevamente pregunto, el más porquería en su forma de matar a nivel histórico en el mundo. ¿Cuál se lleva ese, ahí sí como dirían, ese primer puesto por porquería? Hay un montón, ¿sabe? Hay un montón, pero realmente hay unos que son los más escabrosos. Por ejemplo, había un señor que se llamaba Bela Kiss. El señor Bela Kiss coleccionaba bidones en el sótano de la casa. Y cuando la policía llegó a abrir los bidones que guardaba, que él decía que eran elementos químicos con los que supuestamente comerciaba, lo que encontraron era que dentro de cada barril de metal que guardaba había una mujer. Y coleccionaba los cadáveres de mujeres a los que violaba, las que la violaba y los guardaba ahí. Eso tuvo una película. Bela Kiss después, vea, es tan terrible esto, sí señor, tan ¿Cierto? terrible. Yo vi una película así Sí, en algún hay momento. muchas cosas que se inspiran. Y es tan terrible que el tipo llegó y dijo, les abrió la puerta a la policía y dijo, miren allá, yo ya vengo, voy a hacer una vuelta. Y desapareció. Y nunca lo capturaron. ¿Qué? Pero Nunca. no, pero espere, no, eso parece aquí en Colombia. Eso O sea, parece de llegó la Colombia, sí. policía a la calle y dijo, van y miren allá y se fue. Sí, o sea, como no lo habían todavía descubierto, pensaban era que era un contrabandista o tenía algo ahí. No, pero Entonces esto le sí dijeron, es- oiga, llegó la policía, le abrió la puerta, pues estamos en 1920. Bueno, sí, él tiene les razón. abrió la puerta y le dijo, sigan y revisen y yo ya vengo que voy a hacer una vuelta. Y cuando la policía descubrió todos esos cadáveres, mujeres metidas como fetos, de forma horrenda, disecadas entre barriles, pues cuando la policía salió ya no estaba el señor Bela Kiss y nunca apareció. Se dice, escuchen que esto que es muy triste, se dice que Bela Kiss terminó sus días siendo vigilante, guarda de seguridad de un apartamento en Nueva York. Se dice eso. Se dice, no está comprobado, pero muchos dicen que fue así. Y lo que usted dice es cierto, Esteban, ¿cuántos asesinos de pronto no cayeron en manos de la justicia? Y la justicia años después se preguntan quién fue, dónde estará. Y a lo mejor ese ancianito que trabaja para usted fue ese que hace unas décadas mató a mucha gente. Y hoy en día es su conductor, hoy en día es el celador del edificio, trabaja como mensajero en una empresa. Y de pronto hace 30 años era el hombre que las autoridades querían encontrar. Pero Esteban, la edad hace que esos asesinos cambien porque ya pierden de pronto su fuerza para ir a capturar a alguien, torturarlo, o ellos siguen con esa hambre de matar, así ya el cuerpo no les dé y en esos momentos llegarán, como usted decía, ahorita un viejito en un edificio, ya el señor de edad ahí cuidando, pero si entra por esa puerta algo que le abra el apetito, sea un niño por ejemplo, o una mujer, mejor dicho, el apetito criminal, ¿se pueden controlar o igual así tengan 80 años, van y matan? Bueno, hay casos en los que hemos tenido asesinos en serie de mayores, adultos mayores, y hay casos en los que dejan de matar. El más famoso es el de un señor que se llamaba Albert Fish. Ese señor en Nueva York iba a las casas de sus vecinos y a él le gustaba robarse a los niños. Hay un caso famosísimo que es de una niña llamada Grace. Albert Fish le dijo a la mamá que se la iba a llevar a una fiesta, se la llevó con permiso de la mamá y la hizo caminar en Nueva York por la playa, porque allá hay pues mar, y se metió con la niña a una casa antigua. Cuando llegó allá, él se quitó la ropa, porque él mismo lo confiesa, lo que le estoy diciendo pasó porque el asesino lo contó. Él se quita la ropa, la niña se pone a llorar porque dice, este señor viejito se está desnudando, tenía casi 80 años, y lo que hizo a continuación es que la apuñaló, la cortó en pedazos, se quedó con la carne que guardó en una bolsa y en una olla y se la comió todos los días un pedacito. Después, todo lo que les conté se lo envió en una carta a la mamá para hacerla sufrir y para torturarla psicológicamente. Muy bien, Esteban Cruz, bonita la introducción, ¿no?, de este invitado. Bueno, ahora sí entremos en materia. Lugares
paranormales. De eso nos va a hablar Esteban esta noche. Recuerden que cuando nos etiquetan en una foto de Instagram o un video para que lo compartamos en la cuenta del cartel, su cuenta tiene que estar abierta al público, porque si nos etiquetan no vamos a ver la publicación, ya que usted tiene su cuenta privada. Entonces, primero pues tiene que tener su cuenta abierta, no privada. Ahorita veía a nuestro amigo oyente de Japón que me decía: Tripa, lo etiqueté en una cuenta, en un video, una foto, pero no puedo verlo porque la cuenta es cerrada. Entonces, si quieren que reposteemos una foto, un video de ustedes, tienen que tener la cuenta abierta para poderla ver y hacer el reposteo oficial. Hay una fotografía en la cuenta del cartel de la Mega que hemos reposteado la noche de hoy para que ustedes opinen. Un efecto del lente. Si no logramos identificar qué es un ovni, objeto volador no identificado, pero ¿qué pudo ser? Un efecto del sol, un planeta, un satélite, dice ahí Peto, dice, puede ser un satélite como un planeta que no necesariamente tiene que verse en la oscuridad. Puede que sea una estrella, dice Fernán Troches, o algo parecido como otro planeta o algo, porque es muy difícil que sea efecto de la cámara. Se ve extraño, puede ser un ovni, dice Luz Luna. Es extraño, dice Andrés Ocampo. Ese es Nibiru, Anfemo 99, es el famoso planeta X, ¿no? Aquí hemos hablado de Nibiru. Es un fenómeno que simula un ovni. En este momento se me escapa el nombre de este fenómeno, pero sucede muy poco y tiene la libertad de moverse la mayoría de los avistamientos, dice Castelar Oscar. Juan Felipe dice: no veo nada. Se ve el rayo del sol que va en la dirección del punto. Es un reflejo, dice John Gerur. Ese punto es raro, además siempre he dicho en este mundo no estamos solos, dice Jorge Parra. Es efecto de la cámara, dice Beto Oficial. Bueno, de eso se trata. Vamos a llegar a la verdad. Pero varias opiniones ahí puede encontrar la persona que busca una explicación a su foto o a su video. El cartel de la Mega, última publicación. Bueno, Esteban, lugares paranormales, de eso vamos a hablar, ¿no? Sí, lugares extraños que tienen nombres que evocan leyendas, que evocan mitos y que tal vez usted conoce y que puede vivir incluso cerca de ellos. Y vamos a contar algunas de esas historias que se parecen mucho a las historias de los espantos, pero que estas tienen algo más interesante, que es que hay lugares que se pueden visitar, que uno puede observar, montañas, lagos, también incluso piedras que tienen formas sinuosas, inexplicables y a veces dicen diabólicas. Muy bien, les recomiendo lugares que vaya hablando Esteban Cruz en Twitter con el numeral de esta noche. Pueden ir poniendo, el numeral es terror en el cartel, los lugares de los que Esteban va hablando, esos lugares extraños, esos lugares que usted diría: yo no pisaría ese lugar. Terror en el cartel. Bueno, ¿por cuál empezamos? Empecemos por uno de Colombia, y si usted conoce uno que yo no esté hablando con el numeral terror en el cartel, pues lo puede poner y pregunte, y aquí tal vez también tenemos la información. Vea, Daniel, este es un lugar que desde niño a uno le contaban y uno lo veía pasar y uno esperaba llegar a ese punto. En la carretera que va de Bogotá a Girardot, a Melgar, hay una piedra extraña que sale de la montaña y los carros pasan por debajo. Es una piedra que le hemos llamado la nariz del diablo. ¿Se ha escuchado eso? Claro, hasta he hecho pito cuando paso por ahí, porque mi papá decía cuando íbamos chiquitos hacia Melgar que esa era la ruta donde, al ser una carretera tan angosta, era de ida y de venida. Por eso se cometía tanto accidente, y ahí está el río, es el Sumapaz, me corre si no es el que está ahí. Y eso era, ahí ustedes van hoy en día y ahí está la estatua del Niño Dios y bueno, y hasta la Virgen y todo. Es una carretera que si hoy en día causa accidentes, en ese entonces mucho más, porque era la típica carretera en que era de mucha curva, pero en una época donde los carros se recalentaban bastante. Entonces, ¿qué le tocaba al conductor del carro? Pasar las flotas o las mulas como fuera, porque si no se recalentaba usted. Era cuando decían, no se puede dejar colgar porque se le recalienta el carro. Entonces entonces imagínense una mula, que es más, el problema también era cuando se juntaban dos mulas en esa carretera, casi no caben. Entonces era de mucho accidente, y todavía se mantiene el leviso ahí que dice la nariz del diablo. Y no sé por qué mi papá, pero siempre que éramos chiquitos y uno oye muchos carros, dicen hay que pitar por ahí cuando uno pasa. No sé si será que uno no pita y entonces
el diablo será, dice, no me saludó, tome su accidente más adelante, no sé. Pero claro, es una nariz o una montaña o una curva muy, muy, muy famosa, pero una carretera que dejó muchos accidentes y que hoy lo sigue teniendo porque hoy ya al ser de una sola vía, porque usted solo pasa por la nariz del diablo, cuando va hacia Melgar de regreso ya pasa por un túnel, pues ya los carros corren más, porque ya es lo que llaman la famosa doble calzada, unos van por el túnel, otros. Entonces ahora hay más accidentes, seguramente por la velocidad ya de los carros en ese sector, pero claro, un lugar muy conocido, cuando usted pasa ya lo que es el Boquerón, Chinauta, toda esa parte y va a llegar a Melgar, prácticamente usted pasa la nariz del diablo y unos minuticos más adelante ya está pisando Melgar. Bueno, la leyenda dice lo siguiente: cuando los ingenieros estaban construyendo esta carretera, había allí una peña gigante, que además era adorada por los antiguos indígenas de la zona. Y ellos llevaron unos tacos de dinamita para volarla, porque no era fácil romperla a punta. En ese tiempo no había máquinas como las que tenemos hoy, y decían que había incluso una falla debajo, que si tumbaban eso se les caía la montaña. Entonces colocaron unos tacos de dinamita y la volaron la piedra y quedó esa con forma de nariz. Después de un tiempo volvieron a colocar tacos de dinamita para quitar esa nariz, y la nariz siguió ahí. Y después de un tiempo volvieron a colocar tacos de dinamita para volarla y no se cayó, hasta que los ingenieros dijeron: es que no nos quiere dejar construir el diablo. Y por eso se quedó la nariz del diablo. Los ingenieros la bautizaron. Eso es lo que dice la leyenda, que los ingenieros en ese momento, que era el Ministerio de Obras Públicas, intentaron demoler toda una montaña, la demolieron, pero solo quedó esa punta con forma de nariz, y por más que intentaron tumbarla, por más que intentaron quitarla, algo no los dejaba, y ellos decían que ese algo era el diablo. Y si usted se pone a ver documentos y textos antiguos y leyendas, incluso en Europa, son famosos, muy famosos, los puentes del diablo, que es algo muy parecido a esto. Puentes que supuestamente construía alguien de la noche a la mañana, puentes que cubrían abismos y que alguien construía en menos de una semana, y que les parecía imposible que alguien pudiera hacer eso. Entonces decían que era el diablo el que construía los puentes. Hay muchas vías, caminos del diablo, y en este caso es la nariz del diablo. Se han registrado hasta 3 accidentes al día en esta zona. Muchos de ellos puede ser por la curva, lo que decía Daniel, y también porque está un poco mal construida la carretera, es muy angosta. Esa sería la explicación racional. Pero la gente sigue diciendo que esos accidentes se dan porque hay una cueva que hay detrás de la montaña, donde supuestamente huele a azufre y vive el mismísimo demonio. Es más, obviamente, como todo en las piedras y en las nubes, ¿no? Si ustedes quieren encontrar rostros, van a ver rostros. Sí, señor. Si ustedes miran y busquen fotografías de la nariz del diablo, ven una cantidad de rostros en la nariz. Ven inclusive, una vez viendo fotos, da la impresión que se viera un Cristo, Esteban, como una persona crucificada en toda la mitad de la nariz del diablo. Ustedes busquen la foto, van a encontrar hasta unos ojos, se ven ahí. Pueden sacar cantidad de figuras mirando la mitad de la montaña. Ven ahí unos ojos, se puede ver como una persona ahí crucificada, bueno, muchas cositas. Pero claro, no, eso es por la piedra. Cualquier piedra que ustedes vean le van a encontrar 1000 figuras, 1000 formas. Pareidolias. ¿Cómo? Pareidolias. Pareidolias, siempre me enredo con una palabra. Pero bueno, van a encontrar eso muchísimo. Alguien me decía, tripa, sí se ven unos ojos. Claro, pero en cualquier roca. Ustedes, si van a la Peña de Huayca y miran las rocas de frente, también parecen rostros indígenas. Ustedes le pueden armar la figura que quieran, pero hagan ese ejercicio. Acá hay una foto muy clarita, no sé si mostrársela a Esteban o a alguna, donde dicen que se ve como una persona crucificada. Aquí en toda espera, que ahora se trabó esta vaina. Acá en la mitad. Ahora sí se jodió este celular. Mire, por estar hablando del diablo, se me fregó el celular. Algo pasó. Pero bueno, la famosísima nariz del diablo, entonces la bautizan así los ingenieros. Sí, señor, eso dicen las leyendas y los mitos. La nariz del diablo, búsquenle formas, mira, aquí se ve. Ah, sí, señor. Y unos bracitos, sí, y en toda la mitad. Pero claro, uno ahí puede ver rostros en cantidad
Es más, desde un perfil, en toda la punta de la nariz, si ustedes logran buscar una foto de toda la punta, se ven como si tuviera un cacho de medio lado. Y la cara, ¿no? También como un toro. Sí. El cerebro, ¿no? Nos engaña y nos hace ver. Claro, es como también un toro saliendo de la montaña. Si ustedes le ven como un rinoceronte, como si estuviera el hocico hacia el río, con un cacho. Y todo, es interesante. La famosísima nariz del diablo. Primer lugar extraño de Esteban en esta noche. Muy bien, lugares paranormales, Esteban. Bueno, nos vamos a otra ciudad donde nos escuchan mucho, es Tunja, la capital del departamento de Boyacá. Tunja es tan antigua como Bogotá, es una ciudad llena de misterio. Quien no ha ido a Tunja, le recomiendo que vaya, porque realmente el centro es impresionante, es colonial, español, y hay un montón de lugares extraños. Hay un sector de Tunja que se llama el Bosque de la República, es un parque, hay árboles, también hay juegos infantiles, hay una zona donde usted se puede acostar un ratico, sentarse, pero también hay un monumento muy raro, que está justo en la mitad, uno de los monumentos más raros de Colombia. Es un pedazo de pared hecha de bareque, que está desde el tiempo de la colonia, que los ingenieros y los arquitectos han cubierto para preservarla. ¿Y sabe por qué es? Tiene vidrio, le hicieron como una vitrina, la protegen muy bien, es patrimonio de Colombia. Es una pared que tiene unos huecos horribles, unos huecos, unas troneras. Pues bien, ese lugar se conoce como el Paredón de los Mártires. Y es un lugar donde llevaron a los patriotas, un señor que se llamaba Juan Nepomuceno Niño y otro José Cayetano Vázquez, que eran independentistas. Cuando volvieron los españoles, los colocaron frente a esa pared y los mataron. Y quedaron los huecos en la pared. Y ahí, entonces, han conservado la pared con los huecos, como mataron a estos señores desde hace 200 años. O sea, en teoría esos huecos tienen parte de esos señores. Sí, señor. Porque quitaban pues parte de su cuerpo y se enterraban en las paredes. ¿Dónde queda este lugar? En el Bosque de la República, en Tunja, Boyacá. Y aquí viene la historia aterradora. En el siglo XIX decían que cuando uno pasaba por la noche, especialmente en la hora bruja, después de las 12, a veces se veían hombres que tenían capa, como unas siluetas, mirando la pared y llorando. Y que a veces las personas se le acercaban y esos hombres que no podían hablar bien o algo así, susurraban: aquí fue donde me mataron, y desaparecían. Y muchos decían que eran los espantos del Paredón de los Mártires de Tunja. Quiero ver fotos de ese lugar, ya que no lo conozco. Están mandando fotos todavía de la nariz del diablo cuando se estaba haciendo la carretera. Qué fotos tan impresionantes, muy chéveres los que están buscando fotos. Yo no había visto esas fotos, mira una. Sí. Alba, Chévere. La carretera Girardot como era. Gracias a Alba Salcedo Caldas, que envió esas fotografías de la nariz del diablo. También a Edgar. Pero ahora necesitamos fotografías del Paredón de los Mártires. A ella enviaron la primera, Jefferson Rojas. Creo. Sí, señor, ahí lo voy a retweet. Paredón de los Mártires, muchas gracias, Jefferson. Ahí están los huecos del fusilamiento. El Paredón de los Mártires en Tunja. Las psicofonías, grabar personas ahí diciendo, ahí me mataron. Dicen que en esa zona, en ese lugar, no solo mataron a estas personas, sino que ahí los españoles fusilaron a mucha gente. Y por eso hicieron ese parque. Y solo quedó ese pedacito de muro con los huequitos de las balas y la metralla. Para usted, Lagunilla, si le pregunto cuál es el lugar más paranormal de Colombia.
Uy, para mí, Que a usted le digan uno que se le venga a la mente. Hemos hablado ahorita con Esteban, el Paredón de los Mártires. Hablamos de la Nariz del Diablo. un sitio para mí podría ser Cartagena, con todo el tema de sus murallas, el Palacio de la Inquisición, ese tipo de sitios. El centro histórico. Centro histórico, el Museo Naval, que tiene historias. En Tunja también bueno, esto ya lo hablamos hace poco, ¿no? El monje sin cabeza, el panóptico, que está dividido entre el Banco de la República y un colegio. Creo que esos dos. Además que Tunja tiene un poco de sitios extraños. Incluso túneles, se hablaba de túneles interconectando las iglesias. La isla Gorgona también, yo tuve la oportunidad de visitarla y las historias, más que todo el terror humano, todo lo que ocurrió ya aterrador, es bastante particular. Pero los Tumaco de la Tolita tenían también unos dioses y unas historias bastante extrañas, porque tampoco se sabe incluso cómo fue que ellos llegaron a esa isla. Es una isla que está muy lejos de Colombia. De hecho, para usted ir en lancha tiene que gastarse 2 horas o 9 desde Buenaventura, y nadie sabe cómo llegaron estos indígenas a este lugar. Muchos creen que era una cuarta cordillera y que el agua se tragó este pedazo, como si hubiese existido un temblor. Bueno, muy bien. Bueno, Esteban, otro lugar. Nos vamos al departamento de Santander. Allá, Santander todavía está dividido en provincias, como otros departamentos de Colombia. Y tenemos, por ejemplo, la provincia de García Rovira, una provincia donde está Málaga, Santander. Son muchas montañas, hace frío, tal vez usted es de esa zona o sus padres. En un pueblito muy bonito que se llama San Andrés hay una laguna que se llama la Laguna de Ortices. Esa laguna es bastante extraña. Solo hay 3 lagunas naturales en América del Sur en ese tipo de clima cálido que existen. No existen más de esa forma, como está colocada esa laguna entre las montañas. La Laguna de Ortices. Y la historia que tiene la laguna es aún más extraña. Se llama de Ortices porque dicen los pobladores que hace unos años llegó una muchacha joven que se llamaba Juana Ortiz con su esposo, y ahí vivieron en el pueblo, armaron un ranchito, que la señora era muy rara y que estaba rodeada de hechicería y que la gente no la quería porque era como medio bruja. Un día Juana apareció ahogada en la laguna. Nadie sabe si la mataron y la ahogaron porque creían que era bruja, o si ella fue hasta allá y se sacrificó y se lanzó a un pozo. Desde entonces le llaman la Laguna de los Ortices o de Ortices por Juana Ortiz. Pero lo raro viene aquí. Durante muchos años decían que la laguna había quedado maldita por la muerte de Juana, y que veían bebés de oro flotando, y que veían también muñecos de oro flotando y animales de oro, figuras, y que cuando la gente ambiciosa iba a coger esos tunjos, esos objetos de oro, nadaba y se iba metiendo, y cuando llegaba a tratar de tocarlos, algo los jalaba y los mataba. Lo cierto es que sí ha muerto gente allí. Hoy en día es un lugar turístico, pero sí hay registros de que hay gente que haya muerto, tal vez por su ambición, tal vez buscando los tesoros, tal vez simplemente porque les da un calambre. Pero para ellos, para los habitantes de San Andrés, la Laguna de Ortices está encantada, y para los antiguos habitantes está maldita. Y no solo veían figuras de oro, dicen ellos que a veces veían la silueta de la mujer, de Juana, y a veces escuchaban los gritos y los aullidos de dolor de este espanto que vivía en ese lugar. Dice Milton Díaz, no sabía que existían tantos lugares malditos en Colombia. Uy, lugares terroríficos lo que hay en nuestro país. Lo paranormal es que den el permiso para hacer programas desde esos sitios. La Laguna de Ortices. José Martínez envía fotografía. Jefferson Rojas envía fotografía. ¿Dónde es que queda, Esteban? En San Andrés, queda al lado del municipio. Eso es como a 100 metros de San Andrés, Santander. No, San Andrés y Providencia. No.
Santander. La laguna de Ortices. Oiga, bonita, ¿no? Sí, señor. Cuentan que desde que apareció la laguna surgían de ella cerdos y bebés de oro que bajaban al pueblo, pero nadie podía coger. Copia Ivonne Gómez con una fotografía de la laguna. Interesante ese lugar, no lo había oído. Son lugares paranormales que Esteban Cruz esta noche nos habla, nos cuenta. Si usted sugiere otro, mande fotografía. Obviamente se van a quedar muchos por fuera, pero chévere que usted tome una fotico, o si es suya mejor, y nos la publique en Twitter para darle retweet. ¿Qué otro lugar, Esteban? Vamos otra vez a Tunja. Tunja tiene una gran cantidad y la mayoría no son muy conocidos. Tal vez usted es de Tunja y tampoco lo conoce. Durante mucho tiempo los españoles que vivieron ahí, 300 años, hay un cerro que queda encima de la ciudad, y ese cerro los españoles le decían el Cerro del Ahorcado. ¿Por qué? O el Cerro de la Horca. Porque cada vez que querían castigar a un indígena, a un muisca, cada vez que querían castigar a un criollo o un mismo español que estaba en contra del rey, lo arrastraban hasta allí, era la costumbre. Allá había un cadalso, lo subían en unas piedras, le colocaban la horca sobre el cuello y le jalaban los pies y lo subían hasta que moría. Ahí lo ahorcaban. Sin embargo, eso no es lo nefasto y lo perturbador. Lo nefasto y perturbador o extraño es que en ese lugar hay unas extrañas formaciones de piedra, 2 círculos que todavía no sabemos qué son. Arqueólogos han intentado investigar qué son esos 2 círculos gigantes y todavía no sabemos para qué servían y por qué están ahí. Ese lugar lo llaman los Cojines del Saque, los Cojines del Saque en Tunja. Dicen que en ese lugar miraban las estrellas, observaban el universo, pero hay textos medievales no, textos de la colonia que nos cuentan que allí hacían sacrificios de sangre, mataban personas, algunos grupos humanos que son desconocidos y que llaman los Herrera, otros dicen que los muiscas también mataban personas ahí. Durante la colonia decían que en ese lugar se escuchaban gritos y aullidos en los Cojines del Saque, y que a veces esas piedras circulares que están ahí se llenaban como de una especie de líquido encima que nadie ha podido explicar. Un lugar extraordinario, un lugar enigmático que está en Tunja, los Cojines del Saque. Fotografías de este lugar en Tunja. ¿Otro lugar en Tunja entonces? Sí, señor. Chévere, porque son lugares no tan comunes, ¿no, Esteban? De los que ha nombrado. Esa es la idea, como traer cosas nuevas. Este es nuestro país, nos debemos nosotros a nosotros mismos y tenemos muchas cosas acá por conocer todavía. Los Cojines del Saque o del Diablo, dice Jefferson Rojas. También le dicen del diablo porque decían que sonaba por la noche los pies y las pisadas del demonio. Ahí está la fotografía, muchas gracias. ¿Qué otro lugar, Esteban? Hay un pueblito que se llama Páramo Santander. Páramo Santander es de clima caliente, por decir que es el único páramo caliente de Colombia. Y es muy raro. Este pueblito queda muy cerca a San Gil. De ahí usted puede, de San Gil, coger un carro y en media hora lo llevan a Páramo. Es un pueblo colonial. Tiene 2 cosas que son impresionantes. Vamos a empezar por la primera. Hay una cueva que pasa por debajo del pueblo. Usted se puede meter, yo me he metido ahí, llega a una cueva que es gigante, parece uno en una película, se mete y la cueva va por debajo de la iglesia, por debajo de las casas, va por debajo de las plazas, del mercado, de las tiendas. Se llama la Cueva del Indio. Mientras usted se mete a la cueva está llena de murciélagos y después hay un río subterráneo y al final usted tiene que lanzarse y caer como de 2 pisos de altura y nadar. La leyenda dice que esa cueva se llama la Cueva del Indio porque a veces sale un indio, un indígena,
y la gente lo ve y sale corriendo y se vuelve a meter. Y cuando entran a buscarlo, ya no está. Y dicen que tal vez en el fondo de la cueva, porque tiene muchas galerías, todavía esté escondido un grupo indígena que no quiere salir a la superficie y que vive todavía ahí en el fondo. Esa cueva usted la puede visitar allá en Páramo, Santander, y se llama así la Cueva del Indio también porque dicen que los indios que salen los ven vestidos de oro, y cuando los ven ellos se dan cuenta y salen corriendo y se meten a la cueva. Dicen muchos pobladores que los han visto todavía. Es una leyenda y un mito. Otra cosa que tiene Páramo muy extraña es que cuando usted está ahí, camina un poquito lejos del casco urbano y se va metiendo por un camino. Imagine usted árboles, un camino de piedra, después va bajando y hay una quebrada y una fuente de agua. Y dicen que en esa zona un día vieron como una mujer de blanco que flotaba y la identifican como la Virgen. Y hoy en día mucha gente va a ver la Virgen de Páramo, Santander. Mucha, cuando digo mucha, es mucha gente. Si pueden, pues suban fotos con el numeral de esta noche. La Virgen de Páramo, Santander. Numeral terror en el cartel, lugares extraños de nuestro país, Esteban hablando esta noche. Será acá, Esteban, para Esteban, ¿cuál será el lugar más extraño del mundo? Ahorita al final le hago esa preguntita. La Cueva del Indio en Santander, manda Jefferson Rojas una fotografía de la Cueva del Indio. La Virgen del Páramo, Santander, envían fotografía a John Calderón. Entonces, ¿de qué lugares hemos hablado, Esteban? Un repaso. Hemos hablado de Tunja, del Paredón de los Héroes y de los Cojines del Saque o del Diablo. Y la Nariz del Diablo. El primero la Nariz del Diablo, y ahora hablamos de la Cueva del Indio y también hablamos de la Virgen del Páramo, Santander. Y la Laguna de los Ortices en San Andrés, Santander. Varios lugares. ¿Más lugares? Sí, señor, nos vamos a Bogotá, vea. ¿A Bogotá? Sí, aquí hay zonas, aunque la gente no crea, que hay zonas que tienen una historia y una leyenda y que además todavía sigue vigente. En la localidad de Ciudad Bolívar, que surgió hasta hace unos 60 años en esos cerros del sur de Bogotá, hay un cerro muy alto, un cerro que a la gente le encanta ir el Viernes Santo, y van en romería y se llena de gente. Tal vez usted ha ido, que me está escuchando, y llevan cruces, y el cerro es muy extraño, Daniel, porque es un cerro pelado y hay un árbol gigante, pero un árbol gigantesco que está arriba. Ese árbol le tenían miedo. La historia dice lo siguiente: en 1938, cuando empezó a llegar la gente a Ciudad Bolívar, Candelaria la Nueva, Arborizadora Alta, Arborizadora Baja, toda esa zona del Meisen, la gente vivía ahí con muchos problemas, con muchas necesidades, pero salió adelante. Y vivía una mujer que tenía a su esposo, se llamaba Ernestina, y su esposo se levantaba por las mañanas diciendo que algo sentía, que se sentía atacado por algo paranormal. Ernestina no le creía y pensaba que estaba loco, y un día ese señor le mostró los brazos y los tenía todos rayados y decía que el demonio lo estaba atacando. Ella no le hizo caso y el señor murió. Ahogada del dolor, Ernestina subió hasta esa montaña, ahí al cerro en Ciudad Bolívar, vio el árbol y se ahorcó y se mató. Desde entonces le llaman el palo del ahorcado. Suban fotos porque es impresionante el palo del ahorcado en Ciudad Bolívar. Y las historias que vienen son más interesantes. Por muchos años la gente no iba a ese lugar porque sentía miedo. Y algunos decían que en la noche
veían la sombra de una mujer colgada y que cuando se acercaban ya no estaba. Era el fantasma de Ernestina, que estaba penando por no haber ayudado a su esposo, que sufría ataques del demonio. Después, un cura en los años 80 hizo una misa campal y un exorcismo al árbol, y desde entonces todos los Viernes Santos la gente va y llena el cerro de plegarias y de oraciones, el Palo del Ahorcado en Ciudad Bolívar. Ahí envió una fotografía a Juan Lozano del Palo del Ahorcado, sí, como dice Esteban, un árbol ahí solito, ¿no? Y se ve a la sombra de una mujer colgada. Oiga, qué cantidad de gente. Mire. Un Viernes Santo. Todos los Viernes Santos suben en romería y el árbol lo llenan de cruces de madera que llevan y la amarran. Al lado de un arbolito, qué extraño. Muchas gracias por la fotografía a todos los que envían esa foto. El Palo del Ahorcado. Bueno, muy interesante estos lugares de Esteban esta noche. Más lugares. Hay un pueblo de Santander que se llama Gambita. Gambita es un pueblo muy bonito, de gente sencilla, de gente querida, como en casi todo nuestro país, en todo nuestro país. Y ahí en Gambita hay algo muy extraño. A 10 kilómetros del casco urbano, uno va por un camino lleno de pasto y árboles, y hay una montaña pequeña y de ahí se descuelga un río. Y se forma algo muy extraño. La vereda se llama Chinatá, de los antiguos guanes, de los indígenas que vivían allá. La zona es conocida como La Colorada, y el río que cae de la montaña se llama Quebrada Negra. La caída de agua es de casi 500 metros, de medio kilómetro de alto, y el agua tiene una forma muy rara, porque se va por las peñas hacia los lados y parece la forma de una mujer que tiene un chal blanco. Durante la colonia, algunas personas, los españoles, decían que iban caminando por la zona en sus caballos y escuchaban cantos, pero que eran cantos muy bellos, cantos como si fueran de ángeles, y cuando llegaban veían la caída del agua. ¿Y sabe qué forma tiene esa caída? Tiene forma de una mujer, y de una mujer que es mágica. Los indígenas decían que ahí vivía una diosa. Los curas en algún momento fueron y bendicieron ese lugar y le llaman hoy en día el manto de la Virgen. Busquen el manto de la Virgen de Gambita y mucha gente va y dice que a veces ven una mujer de blanco que se pierde en las montañas, porque es todavía una diosa que vive en ese lugar, una diosa de la naturaleza, aunque para muchos es la Virgen María. El manto de la Virgen en Gambita, Santander. Varios lugares paranormales con Esteban en esta noche. Oiga, Esteban, antes de que me diga más lugares, ¿ha oído hablar de la revista The Economist? Sí, señor, claro. Que siempre genera una cierta polémica, ¿no? Debido a su carátula, que dice que anuncia cómo será el próximo año. Pues ya es noticia, obviamente, en estos días, porque ya hay un análisis de la portada para el otro año. ¿Ah, sí? Sí, ahorita en la próxima hora Lagunilla nos va a presentar un audio que encontró respecto a eso, pendientes. Yo voy a estar pendiente porque eso es increíble, siempre le pegan a veces algunas cosas. Sí, que ponen una carátula y dicen esto va a pasar, el mundo se va a mover así el otro año. Como los Simpson. Entonces de pronto aparece una foto de Putin o qué sé yo, o por ahí debe aparecer Donald Trump, en fin, cantidad de cosas. Eso en la próxima hora, pilas. Por ahora seguimos con Esteban, más lugares. En el Urabá colombiano, en el Urabá que tenemos, porque también hay una zona que es de Panamá, la zona antioqueña hay un pueblito que se llama Dabeiba, es un pueblo muy bonito. Y entre Dabeiba y la carretera que va al mar era zona roja,
dicen los militares que cada curva mataban un soldado. Ahí mataron a más de 300 soldados en los últimos 30 años. Fue terrible. Las masacres de esta zona fueron horrendas. Pero hay un sector que se llama el Cañón de la Llorona. Es el último bosque seco que queda en Colombia casi intacto. En el fondo hay un río, y ese río va sobre unas piedras de mármol blanco. Es un espectáculo, es hermoso. No se podía entrar porque en esa zona había un montón de guerrilla y después paramilitares, porque ese cañón sirve para conectarse con el nudo de Paramillo y también con el océano. Lo interesante es que se llama el Cañón de la Llorona porque cuando los españoles llegaron a esta zona vivía una gran cantidad de indígenas y les decían que habían demonios que vivían ahí, demonios que gritaban y que hacían alaridos tremendos. Los españoles lo compararon con la Llorona y entonces dijeron: aquí vive la Llorona, y hay un montón de textos de ellos que decían que cuando cruzaban la zona la escuchaban llorar y gritar. Todavía la gente que vive ahí dice que se escuchan aullidos en la noche, que son tantos que ni siquiera les ponen atención. Hoy en día todavía es un mito, pero no sabemos qué es lo que grita en el fondo de ese cañón, que llamamos todavía en los libros de historia y en los mapas el Cañón de la Llorona. Mucha gente en Twitter estará conectada con todo lo que dice Esteban de estos lugares paranormales. El Cañón de la Llorona. Gracias, Juan Lozano. ¿Cuántos lugares le quedan para la noche de hoy? Tenemos colombianos 2 y por ahí hay unos interesantes del mundo, otros 2. Ya regresamos con Esteban porque se apropió de esta hora y de la siguiente un poco más. Ya estamos de regreso.